En la cena de aniversario de mis padres, mi hermana brindó agradeciéndoles por criar a una hija única. Mi madre levantó su copa. Mi padre sonrió, así que me puse de pie e hice un anuncio que dejó a todos boquiabiertos. No fui con la intención de armar un escándalo. En todo caso, fui para hacer las paces, para demostrar de una vez por todas que podía ser mejor persona. El lugar era justo lo que se esperaría de una pareja que alguna vez discutió sobre si su perro debería tener segundo nombre. Elegante, refinado, un poco demasiado beige, el tipo de restaurante donde los camareros hablan en voz baja y uno no come la comida, sino que la admira desde una distancia respetuosa. Llegué 3 minutos antes y aún así me sentí tarde. Mi hermana ya estaba allí, claro. Peinada perfecta, maquillaje impecable, dominando la sala con la gracia que suele reservarse para candidatos políticos o líderes de sectas. Me saludó con un beso al aire y ese tono susurrante y condescendiente que reserva para las fiestas y los eventos públicos. Lo lograste, dijo, como si acabara de ver a una antigua compañera de trabajo en una parada de autobús. Le devolví la sonrisa con la calidez de un corte de papel. Mi madre me ofreció un abrazo cortés. Mi padre me hizo un gesto con la cabeza, como el que le haces al dentista en el supermercado. Me senté al fondo de la mesa, por supuesto, junto a un ficus, y frente al nuevo novio de mi prima, quien se presentó 2 veces y aún así se equivocó de nombre. Pero no me quejé. No puse los ojos en blanco, ni miré el reloj, ni armé un escándalo. Me dije que estaba allí por una razón, que tal vez, si les hacía ese gesto, las cosas serían diferentes, mejores o, al menos, civilizadas. Había traído algo significativo, algo generoso, algo que llevaba meses planeando en secreto. El sobre seguía en mi bolso, con las esquinas ya blandas de tanto tocarlo. No era solo dinero, era un gesto, una forma de decir que, a pesar de todo, todavía quería que esto funcionara. Empezó la cena. La charla informal zumbaba como una luz fluorescente. Mi hermana habló de una conferencia en la que había participado. Mis padres la escucharon como si acabara de leer la Constitución de memoria. Cuando mencioné que había lanzado un nuevo proyecto freelance, mi madre parpadeó y dijo, «¡Qué bien! ¿Obtienes beneficios con eso?». Para cuando llegó la sopa, ya había respondido un total de 2 preguntas, ninguna sobre mí, y luego vino el brindis. Mi hermana estaba de pie, con el vaso en la mano y una sonrisa serena. Solo quiero agradecerles a todos por estar aquí para celebrar a las 2 personas que me criaron para ser la mujer que soy hoy. Hubo aplausos. Yo también aplaudí, como una foca bien entrenada. Y quiero agradecerles especialmente, continuó, dirigiéndose a nuestros padres con esa misma calidez practicada, por criar a la hija única más increíble que cualquiera podría desear. Y ahí estaba. Esperé un instante. Pensé que tal vez alguien se reiría. Quizás mi mamá se horrorizaría y diría, «Dios mío, no te olvides de tu hermana». Quizás mi papá se aclararía la garganta con torpeza. Cualquier cosa. Pero no, mi madre levantó su copa. Mi padre sonrió como si posara para una postal navideña, sin siquiera mirarme. Podría haber estallado en llamas, y la única reacción que obtendría sería que alguien le pidiera al camarero que me rellenara el agua. Fue entonces cuando el sonido en mis oídos se apagó. Nada dramático, nada cinematográfico, solo una quietud sorda. Como si finalmente hubiera aceptado una broma de la que todos se habían reído durante años. Me levanté antes de darme cuenta de que me movía. Metí la mano en mi bolso, saqué el sobre y caminé con calma hacia el centro de la habitación. Sin tintineo de vasos, sin preámbulos, solo mi voz, tranquila y firme. Tenía algo preparado para dárselo a quienes me criaron, dije. Pero creo que hubo un malentendido. Hubo cierta confusión. Las cabezas se giraron. El rostro de mi hermana se desvaneció. Los labios de mi madre se entreabrieron ligeramente, como si quisiera decir algo pero no encontrara el tono encantador. Me volví hacia la mesa del fondo, donde estaban sentados mi tía y mi tío, como si fueran parientes de segunda fila, a quienes la invitación les había dado pena. Parecían atónitos. Mi tía se llevó la mano al pecho. Mi tío parecía dudar entre levantarse o hundirse en el suelo. Les entregué el sobre directamente. Sin dramatismo, sin discursos, solo algo simple. Esto es para ti. Luego volví a sentarme. Durante un largo rato, nadie dijo nada. No se oyó el tintineo de los tenedores. Ninguna silla se movió. Era el silencio de una bomba que aún no había terminado de explotar. Mi hermana parpadeó como si intentara reiniciar su cerebro. Mi madre ladeó la cabeza como cuando intenta convencerse de que no acaba de presenciar algo profundamente inconveniente. El rostro de mi padre era indescifrable, pero tenía la mandíbula apretada, y mi tía miraba el sobre como si hiciera tic-tac. No dije ni una palabra más, y nadie preguntó.
El resto de la cena transcurrió en ese silencio extraño y sofocante. Como si el momento hubiera dejado sin aire a la habitación, y nadie supiera cómo volver a respirar. Pero respiré por primera vez en toda la noche. De verdad, respiré porque ya no esperaba. Ni validación, ni permiso, ni ser vista. Después de todo, habían criado a un hijo único. Así que le di lo que tenía a alguien que realmente me vio. Dicen que cuando alguien te muestra quién es, debes creerle. Solía pensar que era solo una frase que la gente ponía en los tableros de Pinterest entre fotos de salas minimalistas y tostadas de aguacate. Pero quizá Maya Angelou sabía algo que yo no. Porque mis padres me han estado enseñando quiénes son desde que tuve la edad suficiente para entender lo que era un niño de oro, y lo más importante, que yo no lo era. Las señales siempre estaban ahí. Sutiles al principio. Como cuando el arte de los macarrones de mi hermana llegó al refrigerador mientras el mío se reutilizaba discretamente como lista de la compra. O como mis padres aplaudieron cuando desafinó en una obra escolar, pero no dijeron nada cuando gané un concurso regional de escritura. Una vez traje a casa un pequeño trofeo. Todavía recuerdo cómo mi padre lo miró y luego dijo, ¿sabes? Los concursos de ortografía no cuentan como deportes. Cuando cumplí 8 años, pedí una bicicleta. Mi hermana recibió una rosa con cintas, un casco a juego y rueditas de entrenamiento, por si acaso. Recibí un sermón largo sobre cómo debería conformarme con la ropa usada. La ropa usada era del hijo de un vecino. Todavía tenía barro. Y aún así, seguí intentándolo. Pensé que si era más callada, más despreocupada y más servicial, quizá me ganaría un poco de espacio. Así que cuidaba niños, limpiaba la cocina sin que me lo pidieran y sacaba buenas notas, casi siempre rectas. Mi madre las consideraba mínimas. Cuando mi hermana sacó un sobresaliente en historia, hubo pastel. Cuando me gradué de la preparatoria, mis padres olvidaron reservar el restaurante que prometieron. Terminamos comiendo en un restaurante de comida rápida porque, como decía mi papá, las papas fritas son mejores. En fin, la graduación de mi hermana. Alquilaron un salón privado. Hubo presentación de diapositivas, discursos e incluso recuerdos de fiesta con su nombre. Uno pensaría que estaba dando una charla, no recogiendo un diploma. Pero no me derrumbé. Me dije a mí mismo que no necesitaba todo eso, que no era ese tipo de persona, que estaba bien manteniendo un perfil bajo. No me di cuenta de que lo que realmente hacía era encogerme, en silencio, a diario y con práctica. Mis tíos lo vieron primero. Nunca lo dijeron en voz alta. No aparecieron de repente y se declararon mis salvadores. Pero estuvieron ahí en todos los pequeños y discretos detalles que importan. Solían cuidarme cuando mis padres querían un descanso. Creo que tenía 5 años la primera vez que me recogieron. Mi mamá me entregó como si fuera un Tupperware del que ya se había cansado. Es muy exigente con la comida, dijo, y no la dejes trasnochar. No me trataron como una molestia. Hicieron palomitas y me dejaron ver películas que yo elegía. Cuando me asusté durante la historia interminable, mi tía me tomó de la mano y me dijo, solo está fingiendo ser aterrador, cariño. Esa fue la primera vez que alguien me explicó el miedo de forma lógica. Una vez derramé jugo de naranja en su alfombra blanca y rompí a llorar. En casa me habían gritado por menos. Pero mi tía me trajo una toalla y me dijo, es solo una alfombra. Tú vales más que eso. Cuando estuve enfermo en la universidad y no podía pagar la medicina para el resfriado, mi tío manejó 2 horas con sopa y pastillas para la tos. Mi papá me envió un emoji de pulgar hacia arriba. Sin palabras, solo el emoji. Mi mamá me sugirió probar una infusión. Cuando conseguí mi primer trabajo y tenía miedo de no lograrlo, mi tía me envió correos todos los días durante una semana. Solo detalles. Tú puedes. Tienen suerte de tenerte. Ya estoy orgulloso de ti. Mientras tanto, mis padres preguntaron si venía con el seguro dental. Aparecieron en cumpleaños, emergencias, en todo lo demás. Cuando salí de una relación tóxica y no tenía a dónde ir, desalojaron la habitación de invitados sin dudarlo. Mi madre dijo que debería haberme esforzado más para que funcionara. Cuando conseguí el cliente freelance de mis sueños, se lo conté primero, no porque no quisiera contárselo a mis padres, sino porque para entonces ya sabía cómo iría la conversación y estaba harta de empequeñecerme. Intenté una vez, solo una vez, explicarle todo esto a mi madre. Le dije cuánto me había dolido crecer a la sombra de alguien que parecía no tener que esforzarse nunca. Ella se rió y dijo, siempre has sido muy sensible. Ese es tu problema. Luego añadió, al menos no te malcriamos. Y tenía razón. No lo hicieron. Pero mis tíos tampoco me malcriaron. Simplemente me vieron, me escucharon, me dieron espacio para existir sin actuar. Y en esta familia, eso fue radical. Hubo un momento,
Apenas unas semanas antes de la cena de aniversario, en que me senté a la mesa de la cocina tomando café y me di cuenta de que me sentía más a gusto allí que en la casa donde crecí. Mi tío estaba contando una historia tonta sobre cómo activó la alarma de humo mientras intentaba hacer panqueques. Mi tía puso los ojos en blanco, pero no podía dejar de sonreír. Tenían esa facilidad. El tipo de amor que surge al amar a la gente sin necesidad de arreglarla. Solía desear ser de ellos. Dije, medio riendo, medio no. Mi tía me miró por encima de su taza y dijo, lo eres. Ese momento vivió en mi pecho sin pagar alquiler mientras entraba a la cena de aniversario. No pensaba decir nada. No tenía pensado hacer nada. Tenía el sobre en mi bolso. Sí, pero en mi cabeza seguía pensando que se lo enviaría a mis padres. Una pequeña parte de mí aún se aferraba a la esperanza de que me sorprendieran. Pero en cambio, me borraron limpiamente, públicamente. Y por primera vez, me permití creer lo que siempre había sido cierto. No era invisible porque no hubiera brillado. Era invisible porque se negaban a mirarme. Así que busqué en otro lugar y encontré lo que había estado buscando todo este tiempo. El sobre seguía sin abrir. Lo supe porque a la mañana siguiente recibí un mensaje de mi tía. Solo un signo de interrogación. Sin palabras, sin emojis. Solo esa pequeña confusión que, de alguna manera, lo decía todo. Esperé una hora antes de llamar. Contestaron por el altavoz. Podía oír a mi tía respirar antes de que hablara. No lo hemos abierto. Sonreí aunque nadie me viera. Sí puedes. Mi tío se aclaró la garganta. ¿Estás seguro? No queremos pasarnos de la raya. No lo harás, dije. Me recosté en el sofá y miré al techo. Nunca lo has hecho. Lo abrieron juntos. Oí el crujido del papel. Luego nada. Ni un jadeo, ni una palabra. Solo un silencio que, de alguna manera, me alivió el pecho. Había transferido $50,000 a una cuenta conjunta a su nombre. Sin trampa ni cuerda, sin artimañas legales. Solo un acto silencioso de recompensa por todas las pequeñas bondades que nunca pidieron. Mi tía finalmente susurró, no, 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 cariño. Esto no es. Esto no puede ser correcto. Lo es. Les estabas dando esto, ¿verdad? Yo sí. Más silencio. Y entonces algo se rompió. No fue un ruido fuerte, no fue como un estallido. Fue más como un cristal que se resquebraja bajo años de presión. La voz de mi tía tembló. No hicimos nada para ganarnos esto. No tenías por qué hacerlo. Dije que apareciste. Me amabas. Me diste. Eso fue suficiente. Mi tío habló después, en voz baja y reverente. No tienes ni idea de lo que esto significa. Yo sí, dije. Por eso lo hice. Pensé que sería el final. Un corte limpio. Una sola declaración, interrumpida por la paz. Pero claro, mi familia no funciona así. Porque 5 horas después, mi teléfono explotó. La primera llamada fue de mi madre. No contesté. La segunda llegó con un mensaje de voz. Lo puse en altavoz mientras doblaba la ropa. ¿Entendiste tu punto? Si esto es una broma, no tuvo gracia. Llámame. La tercera llamada fue de mi hermana. Esa definitivamente no la contesté. Luego llegó el mensaje. Hermana. ¿Era real? ¿Como el dinero? ¿De verdad ibas a darles tanto? ¿Por qué a ellos? Ni siquiera te criaron. Estás siendo dramático. ¿Nos humillaste? No respondí. Sobre todo porque estaba demasiado ocupado riéndome. Esa risa que solo sueltas cuando algo ridículo finalmente se derrumba bajo el peso de su propio absurdo. Para esa noche, mi papá ya se había involucrado. No suele escribir. Considera las frases completas sobre feminidad y emojis como propaganda izquierdista. Pero supongo que la situación requería romper el protocolo. Papá. Necesitamos hablar cara a cara, no así. Que en el lenguaje de papá se traduce más o menos como, todavía no sé cómo explicarlo, pero dame tiempo. Lo que siguió fue lo que yo llamo la fase de reagrupación. Mis padres cerraron filas, inventaron la historia e intentaron contener la propagación. Recibí mensajes de 2 primos de los que no había tenido noticias en años. El primo número 1. Oye, oí que hubo drama en la cena. ¿Estás bien? Primo 2. Uf. ¿Qué le dijiste a la tía Lorna? Mamá está furiosa. La tía Lorna, claro. Mira, mis padres no se quedaron callados. Activaron la red familiar como una campaña política. De repente,
Yo era la inestable. La hija emotiva, la que buscaba atención. Pero no mordí el anzuelo. No di explicaciones. No envié mi propia versión de los hechos al chat grupal. Los dejé que se revolvieran en su propio silencio. Entonces llegó la visita inesperada. Era media tarde, 2 días después de la cena. Abrí la puerta y allí estaban. Mis padres. Mi madre, con su blusa planchada y sus pendientes de perla. Mi padre estaba de pie, como si estuviera a punto de pedirme que saliera a ver su parrilla. No dije nada. Simplemente me apoyé en el marco de la puerta. Nos gustaría entrar, dijo mi madre. No. Parpadeó. Mi papá me miró a la sala como si estuviera escondiendo secretos de estado en los cojines del sofá. ¿No quieres hablar de esto?, preguntó. No parecías interesada en hablar cuando brindaste por tu única hija. Mi madre exhaló bruscamente. Era una broma. Nadie rió. No lo dijimos así. ¿Verdad? Me crucé de brazos. Tuviste toda la noche. No dijiste ni una palabra. Se enderezó. Nos tomaste por sorpresa. ¡Qué rico! Eso viene de la gente que me dejó sin palabras. Papá volvió a hablar. $50,000. No es broma. Ibas a dárnoslo. Lo iba a hacer, dije. Y se lo diste a ellos. No respondí. Porque ambos lo sabíamos. Ese dinero, dijo mi mamá con voz tensa. Podría habernos ayudado a jubilarnos pronto. Pagar el coche. Las facturas médicas de tu padre. Ya lo sé, dije. Por eso lo guardé. Me miró fijamente, sin pestañear. Entonces, ¿qué cambió? Sonreí. No con amabilidad. Brindaste por tu única hija. Ella apartó la mirada. Mi papá apretó la mandíbula. Así que esto es venganza. No, dije. Esto es un reconocimiento. Di las gracias a quienes se lo ganaron. Estás desperdiciando a tu familia. Por fin elijo uno. Se fueron después de eso. No de un portazo, sino con un suave clic que se sintió más fuerte de lo debido. Pensé que se quedaría ahí, pero entonces mi hermana se unió a la ofensiva. Publicó algo vago y emocionalmente manipulador en línea. Una foto de la boda de mis padres como pie de foto. Hay gente que solo aparece cuando quiere aplausos. La verdadera familia aparece en silencio. No respondí. No me hizo falta. Al día siguiente, recibí una llamada de mi tía. Hemos estado recibiendo mensajes, dijo, con un tono de vergüenza. ¿De tu mamá y tu hermana? Pensé que intentaban hacernos sentir culpables, diciendo que te manipulamos. No fue así. Lo sé, es solo que... Odio esto. No queríamos estar en medio. No lo estás, dije. Estás donde siempre has estado. A mi lado. No dijo nada por un momento. Entonces, no lo vamos a cobrar. El dinero. Tú lo tienes. No lo necesitamos. Lo sé. No podemos aceptarlo. Sí, puedes, dije. Porque te necesito. Porque no puedo volver atrás y hacer las cosas justas. Pero puedo hacerlo. Puedo decirte gracias como es debido. Sollozó. Me vas a hacer llorar. Bien. Empezaba a sentirme solo esa noche. Me senté en el porche con una copa de vino y miré las estrellas. No me sentí triunfante. No me sentí presumido. Sentí que algo dentro de mí se había recuperado. Las consecuencias no habían terminado, pero no me daban miedo. Porque cuando se calmara el polvo, seguirían ahí. Mis tíos. Quienes nunca pidieron pruebas, quienes nunca necesitaron una actuación, quienes sabían quién era yo incluso cuando yo aún intentaba descifrarlo. Y ahora sabían lo que significaban para mí. Finalmente, pensé que el silencio sería el fin. ¿Sabes ese momento después de una tormenta cuando todo queda inquietantemente quieto y te convences de que se acabó? Esa era yo. Sentada en el silencio. Pensando que tal vez. Solo tal vez. Lo dejarían pasar. Que tal vez mis padres aceptarían la pérdida y se refugiarían en su pequeña y fría burbuja. Pero así no es como funciona la gente como ellos. La tranquilidad nunca fue paz. Fue una trampa. Empezó con una llamada de mi primo Teo, nada menos. Hacía años que no hablábamos. Era de esos parientes que no se molestaban en recordar los cumpleaños a menos que aparecieran en sus notificaciones de Facebook. Así que cuando vi aparecer su nombre, no contesté. Me dejó un mensaje de voz. Oye. Solo quería avisarte.
Tu mamá ha estado hablando de ti, del dinero. Quizás quieras revisar tus redes sociales. Ya no uso mucho Facebook, pero entré y vi una publicación larga y sinuosa en la página de mi madre, con la variedad justa para que ella lo negara, pero con las típicas características. Citas espirituales, pasajes pasivo-agresivos de las escrituras y la humildad justa para que pareciera que era ella la que sangraba. Nunca dijo mi nombre, pero no le hacía falta. A un padre le rompe el corazón que su hijo sea engañado por personas que fingen amarlo. La familia no se trata de dinero. Se trata de lealtad. Hicimos lo mejor que pudimos y ahora nos castigan por ello. A veces, el mal se viste de sonrisa. Debajo de eso, los comentarios se acumulaban. Amigos de la iglesia, viejos vecinos, conocidos con demasiado tiempo y muy poca información. Orando por tu familia. No mereces esto. Criaste bien a tu hija. ¿Y mi favorito? La gente olvida quién las cargó cuando estaban indefensas. Algún día se arrepentirán. Casi me reí. Casi. Pero me temblaban demasiado las manos. Entonces llegó el golpe de verdad. Mi tía me llamó, conmocionada. Había recibido un correo electrónico anónimo. Sin asunto, solo capturas de pantalla de mensajes viejos que envié hace años. Algunos los envié en momentos de frustración, quejándome. Desahogándome, siendo un desastre, diciendo cosas como, ojalá dejaran de rondarme. Y a veces solo quiero espacio. Cosas que nunca pensé que fueran una traición. Solo ruido. De esas que dejas salir cuando eres humano, cansado y vulnerable. ¿El remitente? Mi hermana. No lo firmó, claro, pero dejó suficientes migajas como para que no fuera difícil descifrarlo. Sé que no lo decías en serio, dijo mi tía, pero me dolió verlo. Y le creí. No porque me hiciera sentir culpable, sino porque era honesta. Porque decía la verdad incluso cuando era incómoda, a diferencia de los demás. Así que fui en coche. Me senté en la mesa de la cocina con una caja de pasteles y un nudo en el estómago. Lo siento, dije. Por todo lo que dije. Por cualquier cosa que te hiciera cuestionar lo que significas para mí. Mi tía no dio ningún discurso. Simplemente me tomó la mano. Mi tío sirvió café. Ningún gesto grandilocuente. Ningún abrazo dramático. Solo presencia. Este amor. De esos que no necesitan defensa. Fue entonces cuando supe que era hora de dejar de intentar arreglar lo que nunca funcionó. Para dejar de tapar agujeros en un barco que nunca estuvo en condiciones de navegar. Para dejar de llamarlo familia solo porque compartíamos la misma sangre. Así que escribí una carta. Ni un enfado ni una rabieta. Solo hechos. Una lista de límites. Una línea discreta en la arena. Por favor, no me vuelvas a contactar. No intentes comunicarte a través de otros familiares. No inventes historias ni esperes reconciliación. Te deseo paz, pero ya no seguiré interpretando el papel que me escribiste. Lo envié, lo imprimí y lo envié por correo, solo para que no pudieran alegar que no lo vi. Una semana después, mi mamá llamó desde otro número. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Empezó con lágrimas y terminó con amargura. Has arruinado a esta familia. Le rompiste el corazón a tu padre. Estás orgulloso de ti mismo, pensé. Lo estoy. No pararon. Intentaron convencer a mis tíos para que devolvieran el dinero. Enviaron cartas formales, insinuando que los estaban manipulando y alegando que yo tenía problemas mentales. La situación se puso tan mal que mi tío fue a un abogado solo para asegurarse de que estuvieran protegidos. Le ofrecí pagar, pero se negó. No aceptamos regalos de la familia. Dijo. Pero aceptamos regalos. Ese invierno pasé las vacaciones con ellos. Solo los tres. Sin presiones. Sin actuación. Cocinamos juntos, jugamos a las cartas, vimos películas antiguas en pijama y nos reímos de tonterías. Mi tía me regaló una bufanda que tejió ella misma. Mi tío preparó chocolate caliente y lo quemó un poco, pero lo bebimos de todos modos. Fue la mejor Navidad de mi vida. En un momento dado, mi tía me miró y me dijo, ¿te arrepientes? Ni siquiera tuve que pensarlo. No, porque no me alejé de una familia. Caminé hacia una. Dejé de esperar a que me vieran y elegí ir a donde ya me conocían. Las llamadas finalmente cesaron. El ruido se desvaneció. Pasaron a nuevas narrativas, nuevas personas para quienes actuar. No lo hice. Me quedé aquí, en esta vida pequeña y tranquila donde el amor no es una transacción y la amabilidad no se gana. A veces todavía pienso en aquella cena. Sobre la cara de mi hermana cuando le entregué el sobre a otra persona.
Sobre la expresión paralizada de mi madre. La mandíbula apretada de mi padre. Solía atormentarme. Ahora me recuerda la noche en que dejé de disculparme por existir. La noche en que finalmente dije basta y lo dije en serio. A veces me pregunto si hice lo correcto. No lo de darles el dinero a mis tíos, que aún me duele. Sino el momento en sí, el anuncio, hacerlo público, dejarlos en el silencio que crearon. Una parte de mí todavía se pregunta, ¿fue demasiado? O quizás no lo suficiente. No lo hice para humillar a nadie. Lo hice porque ya no podía seguir fingiendo. Pero aún me desvelo algunas noches preguntándome, ¿debería haber esperado y haberlo contado en privado? ¿Eso habría suavizado el golpe o simplemente les habría facilitado reescribir la historia? ¿Qué opinan? ¿Hice lo correcto? ¿Estaba justificado? ¿O había una mejor manera de alejarme? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría saber qué habrías hecho en mi lugar. Y si quieres más historias sinceras como esta, sobre decisiones familiares y la firmeza, suscríbete.